David estaba de pie en el gran vestíbulo del Hotel Riverside, con la corbata ligeramente aflojada y el sudor perlándole la frente. A pesar del aire acondicionado, el corazón le latía con fuerza mientras miraba el reloj por lo que parecía la 100ª vez. 6:15. La gala comenzaría en 45 minutos y no tenía pianista. Esto no puede estar pasando, murmuró entre dientes, pasándose la mano por el pelo canoso. No esta noche. No esta noche, de todas las noches. Su asistente, Tom, se acercó rápidamente con el teléfono pegado a la oreja. Señor, he llamado a todas las escuelas de música de la ciudad. Todos los que están disponibles o ya están reservados o viven demasiado lejos para llegar a tiempo. David sintió un nudo en la garganta. 5 años. Habían pasado exactamente 5 años desde que perdió a su pequeña, Emily. 5 años desde que el cáncer le arrebató la luz de su vida. Y esta noche se suponía que debía honrar su memoria. Esta noche se suponía que sería perfecta. La gala benéfica anual no era un evento corporativo más para David. Como director ejecutivo de Harrison Industries, asistía a decenas elegantes y eventos benéficos a lo largo del año, pero este era diferente. Este era suyo. Cada año, organizaba esta velada para recaudar fondos para el hospital infantil, el mismo hospital que tanto se había esforzado por salvar a Emily. Cada año, el evento comenzaba con una interpretación al piano del nocturno en mi bemol mayor de Chopin. La pieza favorita de Emily, la pieza que había practicado una y otra vez en la sala de estar. Sus pequeños dedos danzaban sobre las teclas. ¿Qué le pasó a Jennifer?, preguntó David, refiriéndose a la pianista profesional. Que iba a tocar. Lo confirmó ayer, dijo Tom con expresión abatida. Intoxicación alimentaria, señor. Está en urgencias. Llamó hace una hora para disculparse. Intentó seguir tocando, pero David cerró los ojos. Y respiró hondo. 500 invitados llegarían pronto, donantes, socios comerciales, familias que habían perdido a hijos, familias cuyos hijos aún luchaban. Todos venían a recordar, a tener esperanza, a ayudar. Y la velada debía comenzar con música. Con la música de Emily, ¿de acuerdo?, dijo David, enderezando los hombros. Luego buscamos a alguien más. Tiene que haber alguien en esta ciudad que sepa tocar el piano. Durante los siguientes 20 minutos, David hizo algo que no había hecho en años. Pidió ayuda. No como director ejecutivo, no como un poderoso empresario, sino como un padre desesperado que necesitaba cumplir una promesa a la memoria de su hija. Se acercó al gerente del hotel. ¿Sabe tocar el piano? El gerente negó con la cabeza a modo de disculpa. Lo siento, señor Harrison. Tomé clases de niño, pero nada que ver con lo que usted necesita. Preguntó al conserje, a los camareros que preparaban el salón de baile, incluso a los aparcacoches. Recorrió los pasillos del hotel, asomándose a las salas de conferencias y oficinas. Disculpen. Esto es urgente. ¿Hay alguien aquí que sepa tocar el piano? Algunas personas lo miraron con compasión. Otros parecían confundidos, sin reconocer al generalmente sereno director ejecutivo en ese estado de pánico. Algunos intentaron ayudar, sacando sus teléfonos para llamar a amigos o familiares. Pero el tiempo se agotaba. David se encontró en el pasillo de servicio del hotel, un lugar al que normalmente nunca se aventuraría. La elegante fachada de las áreas frontales daba paso a paredes lisas e iluminación industrial. Estaba a punto de darse la vuelta cuando vio a una mujer con uniforme de camarera empujando un carrito de limpieza. Disculpe, dijo. Siento molestarla, pero esto es muy urgente. ¿Conoce a alguien que sepa tocar el piano? ¿Alguien? La mujer se giró, sorprendida de ver a alguien con un traje caro en el área de servicio. Tenía ojos amables y parecía cansada, como si hubiera estado trabajando un turno largo. ¿Piano? Lo siento, señor. No toco. David asintió,
sintiendo de nuevo la decepción. Estaba a punto de marcharse cuando se dio cuenta de algo. La mujer no estaba sola. Una niña pequeña estaba de pie junto a ella, parcialmente oculta tras un gran carrito de limpieza. No tendría más de 9 o 10 años, con el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta. Llevaba un vestido limpio pero descolorido que parecía heredado o comprado en una tienda de segunda mano. La niña lo miraba con ojos grandes y curiosos. Había algo en su expresión que hizo que David se detuviera. Algo familiar. Tenía esa misma mirada intensa y pensativa que Emily solía tener cuando se concentraba en algo importante. «Siento molestarla», le dijo David a la mujer, suponiendo que era la madre de la niña. «Estoy organizando un evento benéfico esta noche y nuestro pianista se ha puesto enfermo. Solo intento encontrar a alguien que pueda ayudarnos». Empezó a darse la vuelta, dispuesto a regresar al salón de baile y buscar otra solución. Quizá podrían poner una grabación. Quizá podrían saltarse la apertura musical del todo, aunque la idea le dolía en el alma. Entonces la oyó, una vocecita suave a sus espaldas. «¿Puedo jugar?». David se detuvo. Se giró lentamente. La niña había salido de detrás del carrito. Parecía nerviosa pero decidida, con sus pequeños ojos. Con las manos entrelazadas frente a ella, dijo: «Sé tocar el piano, señor», repitió, con la voz un poco más firme esta vez. «Si es muy urgente, puedo ayudar». David miró a la niña, luego a su madre, que parecía tan sorprendida como él. Su primer instinto fue declinar cortésmente. Era una niña, probablemente con poca formación, tal vez solo conociendo unas pocas canciones sencillas. La gala requería una actuación profesional. El público estaría lleno de donantes adinerados y aficionados a la música. No podía pedirle a una niña que actuara frente a cientos de personas. Pero algo le impidió negarse de inmediato. Tal vez fuera la desesperación de la situación. Tal vez fuera la forma en que la niña le recordaba a Emily. O tal vez fuera la tranquila confianza en sus ojos, la forma en que se irguió un poco después de ofrecerse. «Cariño», dijo la madre con dulzura, poniendo una mano en el hombro de su hija. «Probablemente sea un evento muy importante. Esta gente necesita a un profesional». «Puedo hacerlo, mamá», insistió la niña en voz baja. «Te lo prometo». David se arrodilló para quedar a su altura. De cerca, parecía aún más joven, y sus dudas se multiplicaron. Pero también vio algo más. Una seriedad que parecía mayor que su edad. Una fuerza silenciosa. «¿Cómo te llamas?», preguntó con dulzura. «Sophie», respondió la niña. «Sophie, es muy amable de tu parte ofrecerte. Pero este es un gran evento con mucha gente. ¿Has actuado antes frente a un público?». Sophie negó con la cabeza con sinceridad. «No, señor, pero practico todos los días. Puedo tocar muchas piezas». David se sintió dividido. Toda la lógica de su mente le decía que era imposible, pero se había quedado sin opciones y había algo en esa niña que no podía ignorar. «¿Qué sabes tocar?», preguntó, sin esperar mucho. Sophie bajó la mirada a sus zapatos y luego volvió a mirarlo. «Conozco algo de Mozart, algo de Bach y el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Es mi favorito». David sintió que el mundo se detenía por un instante. Miró fijamente a la niña, sin poder hablar. De todas las piezas del mundo, de todas las canciones que podría haber mencionado, había dicho que esa era la pieza de Emily. La pieza exacta que necesitaba para esta noche. David permaneció agachado frente a Sophie, paralizado. La niña acababa de decir las palabras exactas que necesitaba oír. Y aún así no podía creerlo. El nocturno en mi bemol mayor de Chopin. La misma pieza. Parecía algo más que una coincidencia. Parecía algo completamente distinto. «Esa es la pieza favorita de mi hija también», dijo David en voz baja, con la voz ligeramente quebrada. Solía tocarla todo el tiempo. Los ojos de Sophie se iluminaron un poco.
Es preciosa. Triste, pero preciosa, como recordar algo feliz que se ha ido. David sintió un nudo en la garganta. Esta niña lo entendía de alguna manera. Esta pequeña en el pasillo de servicio de un hotel. Entendía lo que significaba esa música. La madre de Sophie dio un paso al frente, con aspecto preocupado y algo avergonzado. Señor, soy Karen. Sophie es mi hija, y aunque toca el piano, no creo que sea lo suficientemente buena. Quiero decir, esto suena como un evento muy formal. No quisiéramos decepcionarlo a usted ni a sus invitados. David se puso de pie, con la mente a mil. Karen tenía razón en ser cautelosa. Miró su reloj. 6:25, 35 minutos para que abrieran las puertas. 40 minutos para que comenzara la actuación. Tenía un salón de baile lleno de invitados importantes que esperaban a un pianista de concierto profesional, y estaba considerando dejar que una niña de 9 años con un vestido desgastado actuara en su lugar. Todos sus instintos profesionales le gritaban que era una pésima idea. ¿Y si se quedaba paralizada en el escenario? ¿Y si cometía errores? ¿Y si los invitados se ofendían por la elección poco profesional? Estarían allí los miembros de su junta directiva, los principales donantes, el director del hospital, gente que esperaba la excelencia. Pero entonces pensó en Emily, en cómo había aprendido a tocar el piano no porque nadie la presionara, sino porque le encantaba, en cómo la música había sido su alegría durante los momentos más difíciles. Y pensó en el verdadero propósito de esta gala. No se trataba de impresionar a gente rica. Se trataba de esperanza, de niños, de cumplir una promesa a su pequeña. Karen, dijo David, mirando directamente a la madre de Sophie, necesito ser sincero contigo. Este es un evento muy importante para mí. Es en memoria de mi hija, que falleció hace 5 años. Tenía 8 años. Y esa pieza de Chopin era su favorita. Llevo meses planeando esta velada y necesito que alguien la toque. La expresión de Karen se suavizó de inmediato. Lo siento mucho por tu pérdida. Gracias, dijo David. Sé que es una petición inusual, pero no sé qué más hacer y algo me dice que al menos debería dejar que Sophie lo intente. Miró a la chica. Sophie, ¿estarías dispuesta a tocar para mí ahora mismo? Solo para mí, para que pueda oír lo que sabes hacer. Sophie asintió rápidamente. Sí, señor. Puedo mostrarle. Pero Karen dudó. Señor Harrison. David Harrison. Los ojos de Karen se abrieron ligeramente. Reconoció claramente el nombre. Señor Harrison, necesito decirle algo. Primero, Sophie tiene mucho talento y practica constantemente. Pero no. Tenemos un piano adecuado. El que tenemos en casa es viejo y está roto. La mitad de las teclas no funcionan bien. He estado ahorrando para comprarle uno mejor. Pero, mamá, dijo Sophie en voz baja, con un gesto de vergüenza. Está bien, cariño. El señor Harrison tiene que saberlo. Karen se volvió hacia David. Lo que intento decir es que Sophie nunca ha tocado un piano profesional. No como el que probablemente tengas ahí. Quizá necesite unos minutos para acostumbrarse. David sintió un vuelco en el pecho. Esta niña había estado aprendiendo a tocar el piano por su cuenta en un instrumento roto. Sin profesor, sin el equipo adecuado, solo con determinación y amor por la música, igual que Emily. ¿Cuánto tiempo llevas tocando, Sophie? Preguntó. 3 años, respondió Sophie. Desde que tenía 6. Mi papá hizo una pausa ahí. Su voz se apagó. A mi papá le encantaba la música. Antes de enfermarse, cantaba todo el tiempo. Dijo que la música era como medicina para el alma. Cuando murió, mamá encontró un piano viejo en una tienda de segunda mano. Me lo compró porque dijo que me ayudaría a recordarlo, y así es. Cuando toco, siento que todavía está conmigo. David tuvo que apartar la mirada. Por un momento,
Esta niña había perdido a su padre. Comprendía el dolor. Comprendía lo que la música significaba para la memoria. Y había estado tocando un piano roto, aprendiendo por sí misma, manteniendo vivo el espíritu de su padre a través del sonido. Él tomó su decisión. «Ven conmigo», dijo David. «Ustedes dos, vamos al salón de baile. Sophie, quiero oírte tocar». Tom apareció al final del pasillo con aspecto frenético. «Señor, tenemos que tomar una decisión. Los invitados están empezando a llegar temprano. El hotel está preguntando por ellos». Se detuvo al ver a David con Karen y Sophie. «¿Qué está pasando?» «Tom, ella es Sophie. Va a hacer una audición para ser nuestra pianista esta noche». Tom se quedó boquiabierto. «Señor, es una niña. Los miembros de la junta están esperando». «Sé lo que esperan», interrumpió David con firmeza. «Pero ahora mismo, Sophie es nuestra única opción, y tengo un presentimiento». Algo así como un presentimiento. Caminaron juntos por los pasillos, un grupo improbable. David con su traje caro. Tom, con su camisa planchada, con semblante preocupado. Karen con su uniforme de ama de llaves, nerviosa. Y Sophie, pequeña y silenciosa, pero caminando con determinación. Al entrar en el gran salón de baile, Sophie se quedó sin aliento. La sala era impresionante. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo, proyectando destellos de luz sobre los manteles blancos. Había flores dispuestas en cada mesa, y al frente de la sala, sobre un escenario elevado, se encontraba un magnífico piano de cola negro. «Es un Steinway», susurró Sophie con los ojos muy abiertos. «Solo los he visto en fotos». David los condujo al escenario. De cerca, el piano era aún más impresionante. Era el mismo piano con el que Emily había soñado tener algún día. David lo había alquilado específicamente para este evento, queriendo el mejor instrumento posible para honrar la memoria de su hija. Sophie se paró frente al banco del piano, sintiéndose de repente muy pequeña. Extendió la mano y tocó suavemente las teclas, sin presionarlas, solo sintiéndolas. «Adelante», dijo David en voz baja. «Toca para mí». Sophie se subió al banco. Sus pies no llegaban a tocar el suelo. Ajustó su posición, mirando las teclas con una expresión que era en parte de asombro y en parte de concentración. Karen estaba a un lado, con las manos entrelazadas nerviosamente. El personal del salón de baile había dejado lo que estaba haciendo, observando esta escena inusual. Tom estaba de pie con los brazos cruzados, claramente escéptico, pero dispuesto a ver qué sucedía. Sophie colocó sus pequeñas manos sobre las teclas. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas del nocturno de Chopin flotaron por el salón de baile vacío. Suaves, delicadas, pero claras. David sintió que se le cortaba la respiración. Los dedos de Sophie se movían sobre las teclas con una gracia que parecía imposible para su edad. No era la interpretación mecánica de una niña que se hubiera aprendido las notas de memoria. Era algo diferente. Mientras la música continuaba, David se vio transportado 5 años atrás, a las tardes de domingo con Emily practicando en la sala. Al sonido de esa misma pieza llenando su hogar de belleza, incluso durante los momentos más oscuros de su enfermedad. A la última vez que la había escuchado tocar, apenas unas semanas antes de fallecer. Pero no era Emily quien tocaba. Era Sophie, una niña diferente, con su propia historia, su propia pérdida, sus propias razones para hacer música. Y de alguna manera, eso la hacía aún más poderosa. La melodía crecía y se suavizaba, cada nota colocada a la perfección. Sophie tocaba ahora con los ojos cerrados, su cuerpo balanceándose ligeramente con la música. El ritmo. Estaba completamente absorta en la música, perdida en un mundo donde los pianos rotos y los vestidos gastados no importaban, donde solo existía el sonido. Cuando las notas finales se desvanecieron en el silencio,
Nadie se movió. El personal del salón de baile se quedó paralizado. La expresión escéptica de Tom había desaparecido por completo. A Karen le corrían las lágrimas por las mejillas y David se quedó con la mano sobre la boca, luchando por controlar sus emociones. Sophie abrió los ojos y miró a David, esperando su respuesta. Su expresión era esperanzadora, pero también estaba preparada para la decepción, como si hubiera aprendido a no esperar demasiado de la vida. David caminó lentamente hacia el escenario. Se arrodilló junto al banco del piano para poder mirar a Sophie a los ojos. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Sophie, eso fue una de las cosas más hermosas que he escuchado. Sophie sonrió tímidamente ante las palabras de David, una pequeña sonrisa que iluminó todo su rostro. Pero, en cuestión de segundos, la realidad de lo que estaba a punto de suceder pareció golpearla. Miró hacia las puertas del salón de baile, luego, de nuevo al piano, y David vio un destello de miedo cruzar sus facciones. «Habrá mucha gente, ¿verdad?», preguntó Sophie en voz baja. David asintió con sinceridad. «Unas 500. Pero Sophie, no tienes que hacer esto si no quieres. Te oí tocar. Eres increíblemente talentosa. Pero actuar frente a un público numeroso es muy diferente a tocar para solo unas pocas personas. Si no te sientes cómoda, lo entenderé». Karen se acercó a su hija, con preocupación reflejada en su rostro. «Cariño, tal vez el señor Harrison tenga razón. Esto es mucha presión. Podríamos». «Quiero hacerlo», interrumpió Sophie con voz suave pero decidida. «Tengo miedo, pero quiero ayudar. Y quiero tocar para su hija, señor Harrison. Para Emily». David sintió que se le humedecían los ojos con lágrimas. Parpadeó rápidamente para contenerlas. Esta valiente niña, que ya había enfrentado tantas pérdidas en su corta vida, estaba dispuesta a enfrentar su miedo para ayudarlo a honrar la memoria de Emily. «De acuerdo», dijo David. «Entonces hagámoslo juntos». Los siguientes 15 minutos pasaron volando. David envió a Tom a atender a la creciente multitud de invitados en el vestíbulo. Karen quería llevar a Sophie a casa para que se cambiara y se pusiera algo más formal, pero no había tiempo. Además, David pensó que el sencillo vestido de Sophie le parecía de alguna manera más honesto, más real que todos los vestidos de diseñador que llenarían el salón de baile. Un amable empleado encontró una habitación donde Sophie podía esperar antes de la actuación. Karen se quedó con ella, tomándola de la mano y susurrándole palabras de ánimo. David pasó a verlas una vez y encontró a Sophie sentada muy quieta, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en silencio. Estaba rezando o ensayando la música en su mente. Quizás ambas cosas. A las 7. Las puertas del salón de baile se abrieron. Los invitados entraron en tropel, vestidos de smoking y elegantes vestidos de noche. Diamantes brillaban en cuellos y muñecas. Importantes conversaciones resonaban en el aire. Eran las personas más influyentes de la ciudad, reunidas para apoyar una causa y para que se viera su apoyo. David estaba cerca de la entrada, saludando a la gente, estrechando manos y aceptando condolencias por Emily incluso después de 5 años. Muchos de ellos habían asistido al funeral de Emily. Sabían lo que esa noche significaba para él. «David, sentimos mucho lo de Jennifer», dijo la señora Patterson. Ella formaba parte del consejo del hospital y era una de las mayores donantes del evento. «Espero que hayan encontrado un reemplazo adecuado. El número musical de apertura siempre es el punto culminante de la noche». «Encontramos a alguien», respondió David con cautela. «Alguien muy especial». No dio más detalles, y la señora Patterson no insistió. Se dirigió a su mesa, y David continuó saludando a los invitados, sintiendo un nudo en el estómago con cada minuto que pasaba. A las 7:20, todos estaban sentados. El salón de baile lucía magnífico.
Cada detalle era perfecto. Era exactamente como David lo había imaginado, salvo por un cambio significativo. En lugar de un pianista profesional de renombre, tenía a una niña de 9 años esperándolo entre bastidores, que tocaba un piano roto en casa. David subió al escenario y tomó el micrófono. 500 personas se volvieron hacia él. Vio a miembros del consejo de su empresa, personal del hospital, familias que había conocido en la sala de oncología infantil, reporteros de la prensa local. Le temblaban ligeramente las manos. Buenas noches a todos, comenzó David. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Hace 5 años, perdí a mi hija Emily por leucemia. Tenía 8 años. Le encantaba la música, especialmente el piano. Cada año, nos reunimos aquí para honrar su memoria y apoyar al hospital infantil que nos dio esperanza durante el momento más oscuro de nuestras vidas. La sala quedó en completo silencio. Quienes conocían la historia lo miraban con compasión. Quienes no la conocían escuchaban con respeto. Esta noche debía comenzar con la interpretación de la pieza favorita de Emily, el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Desafortunadamente, nuestra pianista programada se enfermó. David hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero a veces, cuando menos lo esperamos, sucede algo extraordinario. Alguien da un paso al frente cuando más lo necesitamos. Esta noche, nuestra interpretación correrá a cargo de alguien que aprendió esta pieza por su cuenta. Por amor a la música y en memoria de su propio padre. Reciban con un fuerte aplauso a Sophie. Los aplausos fueron educados, pero desconcertados. La gente intercambió miradas. ¿Quién? ¿Era Sophie? ¿Dónde estaba la profesional que esperaban? Entonces Sophie subió al escenario. Una oleada de susurros. Se abrió paso entre la multitud. Era una niña, una pequeña con un vestido sencillo, ni siquiera de etiqueta. Algunos invitados parecían sorprendidos. Otros, preocupados. David oyó a alguien murmurar, ¿es esto una broma? Sophie caminó lentamente hacia el piano. Su pequeña figura parecía aún más pequeña bajo las brillantes luces del escenario. Su rostro estaba pálido, y David pudo ver cómo le temblaban las manos. Observó el mar de rostros en la elegante sala, a todos esos importantes. Desconocidos que la miraban fijamente. Por un instante terrible, David pensó que podría salir corriendo. Karen estaba de pie a un lado del escenario, con la mano presionada contra el pecho, con expresión de angustia. Sophie llegó al banco del piano. Y se subió. Se quedó muy quieta un momento, mirando las teclas. Los murmullos del público se hicieron un poco más fuertes. La gente se preguntaba qué estaba pasando. ¿Por qué David Harrison, un exitoso director ejecutivo, había elegido a una niña para este importante evento? ¿Era una especie de truco publicitario? David se mantuvo a un lado, deseando en silencio que Sophie encontrara el valor necesario. Pensó en Emily, en lo nerviosa que se ponía antes de su recital escolar. Siempre le decía lo mismo: cierra los ojos y deja que la música hable por ti. Como si Sophie hubiera escuchado sus pensamientos, cerró los ojos. Colocó sus pequeñas manos sobre las teclas del mismo modo que lo había hecho antes durante la audición. Respiró hondo. Entonces comenzó a tocar. Las primeras notas resonaron claras y puras. El susurro cesó de inmediato. Le siguió la segunda frase. Cada nota, perfectamente colocada, y algo cambió en la sala. Las expresiones de escepticismo comenzaron a suavizarse. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos. Los dedos de Sophie se movían sobre las teclas con creciente confianza. El nerviosismo que se reflejaba en su rostro había desaparecido. Estaba absorta en la música, en el mundo que creaba a través del sonido. Y esa música era extraordinaria. El nocturno no es una pieza fácil. Requiere habilidad técnica, pero, sobre todo, requiere profundidad emocional. Es una pieza sobre la añoranza,
sobre la belleza, mezclada con la tristeza, sobre recuerdos que duelen y sanan a la vez. Sophie la interpretó como si lo entendiera todo, como si lo hubiera vivido. David observó la transformación del público. Los adinerados miembros de la alta sociedad que habían estado mirando. Sus teléfonos los guardaron. Los hombres de negocios que habían estado pensando en negocios dejaron de pensar en cualquier otra cosa. Que no fuera la música. Los padres que habían perdido hijos comenzaron a llorar en silencio. Y aquellos que nunca habían experimentado tal pérdida se sintieron conmovidos de maneras que no podían explicar. La melodía creció. Las manos de Sophie danzaban de las notas graves a las agudas, creando un diálogo entre la tristeza y la esperanza. Su pequeño cuerpo se balanceaba al ritmo, completamente absorta. No se trataba de una niña mostrando una habilidad aprendida. Se trataba de una artista compartiendo algo profundo y verdadero. A mitad de la pieza, David se dio cuenta de que estaba llorando. No intentó ocultarlo. A su alrededor, otros también lloraban. A la señora Patterson le corrían las lágrimas por las mejillas. El director del hospital se secaba los ojos. Incluso algunos de los camareros que estaban junto a las paredes se habían quedado inmóviles, absortos por lo que oían. La música hablaba de pérdida, de dolor, de las personas que amamos y que ya no podremos abrazar. Pero también hablaba de algo más, de resiliencia, de cómo la belleza puede surgir del dolor, de cómo un piano roto en un pequeño apartamento podía convertirse en un camino hacia algo magnífico, de cómo una niña que había perdido a su padre y un hombre que había perdido a su hija podían encontrar significado en ese momento compartido. Sophie tocó las últimas frases con exquisita ternura. Cada nota parecía flotar en el aire, reacia a desvanecerse. Cuando tocó el último acorde, lo dejó resonar por todo el salón hasta que finalmente se desvaneció en el silencio. Nadie se movió. El silencio se prolongó durante 3 segundos, 4, 5. Entonces alguien empezó a aplaudir, luego otro. Entonces todos, la sala, estallaron en aplausos. La gente se puso de pie, aplaudiendo con entusiasmo. No fue el aplauso cortés de un evento formal. Fue un aplauso genuino, emotivo, abrumador. Algunos aplaudían con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Otros negaban con la cabeza, asombrados. Sophie abrió los ojos, atónita. Parecía sorprendida de seguir en el salón de baile, como si hubiera viajado a otro lugar y acabara de regresar. Al ver a todos, de pie, aplaudiendo, abrió mucho los ojos. David subió al escenario. No pudo evitarlo. Necesitaba estar cerca de esa niña extraordinaria que acababa de rendir el homenaje más hermoso imaginable a la memoria de su hija. Cuando llegó a su lado, Sophie se levantó del banco, con expresión dubitativa. David se arrodilló y la abrazó con ternura. Gracias, susurró. A Emily le habría encantado. Sophie le devolvió el abrazo, y los aplausos resonaron aún más. Los aplausos parecieron interminables. Sophie permaneció de pie en el escenario junto a David, abrumada por la respuesta. Sus mejillas estaban sonrojadas y no dejaba de mirar a su madre, que estaba abierta. Solo lágrimas de alegría y orgullo resonaban a un lado del escenario. David guió suavemente a Sophie hacia el micrófono. Atención a todos, dijo con la voz quebrada por la emoción. Esta es Sophie. Tiene 9 años, y lo que acaban de escuchar lo aprendió ella misma. En un piano con teclas rotas en memoria de su padre, fallecido hacía 2 años, los aplausos resonaron aún más. Varias personas del público se secaron las lágrimas. La historia detrás de la música la hacía aún más conmovedora. No se trataba simplemente de una niña talentosa actuando. Era una historia de pérdida, amor y el poder sanador de la música. Cuando Sophie y Karen abandonaron el escenario, la velada continuó con la cena y los discursos. Pero David notó que todos seguían hablando de la actuación. Los invitados lo detuvieron durante toda la noche,
preguntándole por Sophie, queriendo saber más sobre su historia. La señora Patterson se le acercó durante el plato principal. David, fue extraordinario. ¿Dónde la encontraste? Ella me encontró a mí, respondió David con sinceridad. Oh, quizás Emily la guió hasta mí. No lo sé, pero agradezco que haya estado aquí esta noche. Después de que terminó el programa formal y los invitados comenzaron a socializar, David fue a buscar a Sophie y Karen. Las encontró en un rincón tranquilo del vestíbulo del hotel. Sophie estaba sentada en un banco bebiendo jugo de un vaso pequeño mientras Karen estaba de pie cerca, con aspecto cansado pero feliz. Aquí están, dijo David, acercándose a ellas. Esperaba que pudiéramos hablar antes de que se vayan. Karen volvió a parecer nerviosa. Señor Harrison, quiero agradecerle por darle esta oportunidad a Sophie. Nunca la olvidará. Deberíamos irnos, sin embargo. Necesito llevarla a casa y regresar para terminar mi turno. ¿Trabajas esta noche?, preguntó David, sorprendido. Karen asintió. Tomé un descanso para la presentación de Sophie, pero tengo turno hasta las 11. No podemos permitirnos que falte al trabajo. A David se le encogió el corazón. Mientras los adinerados invitados de arriba disfrutaban de una comida que costaba cientos de dólares por plato. Esta mujer, que acababa de ver a su hija hacer magia, estaba preocupada por perder su turno de limpieza. Por favor, siéntese un momento, dijo David, señalando el banco. Me gustaría saber más sobre Sophie, sobre cómo aprendió a tocar así. Karen dudó un instante y luego se sentó junto a su hija. David acercó una silla, con el genuino deseo de comprender mejor a esta niña extraordinaria. Sophie me contó que lleva tocando 3 años, comenzó David, hablando de un piano averiado. ¿Cómo empezó todo?, preguntó Karen con una dulce sonrisa, rodeando a Sophie con el brazo. Después de que mi esposo, Michael, falleciera, las cosas se pusieron muy difíciles, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Él era el principal sostén de la familia y yo intentaba encontrar la manera de mantenernos sola. Sophie estaba muy triste todo el tiempo. Apenas habló durante meses. Sophie bajó la mirada hacia sus manos, recordando. A Michael le encantaba la música, continuó Karen. Él no sabía tocar ningún instrumento, pero siempre estaba cantando, siempre tarareando. Solía decirle a Sophie que la música era como una medicina, que podía curar partes de ti a las que los médicos no podían llegar. Hizo una pausa, su voz se fue apagando. Después de su muerte, yo estaba limpiando el almacén de una tienda de segunda mano como parte de mi trabajo. Iban a tirar un piano viejo. La mitad de las teclas no funcionaban. El banco estaba roto. Pero lo miré y pensé en Michael. Mamá se gastó todo su sueldo de ese mes en comprarlo. Sophie añadió en voz baja. No me lo dijo hasta después. Karen se encogió de hombros. Valió la pena. Compré algunos libros usados sobre piano en un mercadillo y Sophie empezó a aprender por su cuenta. Pasaba horas todos los días practicando. Nuestro apartamento es pequeño y las paredes son finas. Me preocupaba que los vecinos se quejaran del ruido. Pero Sophie siempre era tan cuidadosa, practicando en silencio, parando antes de que fuera demasiado tarde. Ella también solía ver videos. En su teléfono, dijo David, recordando lo que Sophie había mencionado antes. Sí, confirmó Karen. Buscaba lecciones gratuitas en línea y las veía una y otra vez. Llenaba cuadernos con notas sobre la posición de los dedos y teoría musical. No podía pagar clases presenciales, así que creó las suyas propias. David miró a Sophie con creciente admiración. Eso requiere una dedicación increíble. La mayoría de los niños de tu edad se rendirían sin un profesor o un instrumento adecuado. Sophie se encogió de hombros. Me gustaba. Cuando toco, me siento cerca de papá, como si de alguna manera me escuchara, y eso ayuda cuando las cosas se ponen difíciles.
Las cosas se ponen difíciles muy a menudo, dijo Karen con una sonrisa triste. Vivimos en un apartamento pequeño. Sophie comparte habitación conmigo porque es lo único que podemos pagar. No tiene juguetes sofisticados ni juegos como otros niños, pero nunca se queja. Simplemente toca su piano. David sintió un dolor familiar en el pecho. Antes de que Emily se enfermara, había dado muchas cosas por sentado. La bonita casa, las buenas escuelas, las clases de piano con los mejores profesores. Emily lo tenía todo menos lo más importante: tiempo. Y ahí estaba Sophie, con casi nada, salvo un piano roto y un sueño, creando belleza que había conmovido hasta las lágrimas a 500 personas. Señor Harrison, dijo Sophie de repente, mirándolo. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Te gusta algo? Claro. ¿Cómo era Emily? David sonrió, aunque le dolía. En realidad, se parecía mucho a ti. Decidida, amable, amaba la música más que nada. Incluso cuando estaba en el hospital, demasiado débil para caminar. Me pedía que le trajera un teclado para poder practicar. Las enfermeras entraban a su habitación solo para escucharla. ¿Tocaba mucho?, preguntó Sophie varias veces. Sobre todo en el recital del colegio. Siempre quiso tocar en una gran sala de conciertos, en un piano de cola como el que tocaste esta noche. Ese era su sueño. A David se le quebró la voz. Nunca tuvo la oportunidad. Sophie guardó silencio un momento y luego dijo: creo que habría sido muy buena. Mejor que yo. No sé, dijo David. La verdad. Lo que hiciste esta noche fue algo especial, Sophie. No se trataba solo de técnica. Tocaste con el corazón, con una comprensión que no se puede enseñar. Un gerente del hotel se acercó a ellos con cara de disculpa. Señora Chen, disculpe la interrupción, pero la necesitamos en el tercer piso. Hay un problema con una de las habitaciones. Karen se levantó de inmediato. Sí, claro. Sophie, quédate aquí un momento. De acuerdo. Mientras Karen se marchaba apresuradamente con el gerente, David y Sophie permanecieron en un cómodo silencio por un instante. Otros invitados pasaron por el vestíbulo, algunos aún comentando la actuación, sin darse cuenta de que la joven pianista estaba sentada allí mismo. Sophie, dijo David después de un rato, ¿puedo preguntarte algo ahora? Claro. Cuando tocaste esta noche, ¿tenías miedo? Sophie asintió. Mucho miedo. Me temblaban tanto las manos que pensé que no sería capaz de tocar. Pero lo hiciste de todos modos. ¿Por qué? Sophie lo pensó detenidamente. Porque necesitabas ayuda. Y porque cuando mamá me habló de tu hija, lo entendí. Sé lo que se siente extrañar tanto a alguien que duele. Y pensé que tal vez si tocaba muy bien, te sentirías un poco mejor. La forma en que tocar me hace sentir mejor cuando extraño a mi papá. David tuvo que apartar la mirada un momento, abrumado. Esta niña, que tenía todas las razones para estar amargada por la injusticia de la vida, estaba pensando en hacer sentir mejor a otra persona. Si me hiciste sentir mejor, dijo David finalmente. Más de lo que te imaginas. A Emily le habría encantado tu música, y le habrías caído muy bien. Sophie sonrió, una sonrisa sincera esta vez. Ojalá la hubiera conocido. Yo también. Karen regresó unos minutos después, con aspecto preocupado. Lo siento, señor Harrison. Necesitan que cubra a alguien que llamó diciendo que estaba enfermo. De verdad necesito llevar a Sophie a casa y volver al trabajo. David se levantó. Por supuesto. Pero antes de que te vayas, quiero que sepas que esta noche significó todo para mí. Sophie, le diste a la memoria de Emily el homenaje más hermoso posible. Gracias. Metió la mano en el bolsillo y sacó su billetera, sacando varios billetes. Por favor, acepta esto por el tiempo que Sophie pasó esta noche. Los ojos de Karen se abrieron de par en par. Señor Harrison, no. No hicimos esto por dinero. Sophie quería ayudar.
Lo sé. Pero por favor, gastó su sueldo en ese piano para Sophie. Déjeme al menos pagarle por su tiempo esta noche. Debería estar con su hija ahora mismo, sin preocuparse por el trabajo. Karen parecía angustiada, pero David podía ver cuánto lo necesitaba. Finalmente, aceptó el dinero con lágrimas en los ojos. Gracias. No sabe lo que esto significa. David las vio marcharse. La mano de Sophie en la de su madre. Dos personas afrontando las dificultades de la vida con gracia y valentía. Mientras desaparecían por las puertas del vestíbulo, David tomó una decisión. Este no podía ser el final de la historia de Sophie. Un talento como el suyo, un espíritu como el suyo, merecían más que un piano roto y sueños imposibles. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Tom. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre becas de piano, programas de música para niños desfavorecidos y los mejores profesores de piano de la ciudad mañana a primera hora. Luego envió otro mensaje. Además, quiero saber dónde puedo comprar un piano de calidad profesional, no alquilarlo. Adiós. Que se lo entreguen en casa de alguien. Tom respondió inmediatamente con un emoji de signo de interrogación, claramente confundido. David sonrió y respondió, te lo explicaré mañana, pero esta noche sucedió algo increíble. Algo que Emily habría querido que hiciera. Miró la elegante lámpara de araña del vestíbulo, pensando en su hija, en cómo siempre había querido ayudar a otros niños, incluso cuando ella misma estaba enferma. En cómo le había hecho prometer que haría algo bueno con su vida después de que ella se fuera. Creo que por fin entiendo lo que querías decir, cariño, susurró David. Al vacío. Gracias por enviarme a Sophie. Pasaron 3 días después de la gala. 3 días durante los cuales David no pudo dejar de pensar en Sophie y su piano roto. Había hecho llamadas, movido influencias y elaborado un plan que parecía correcto como nada lo había sido desde la muerte de Emily. El jueves por la tarde, David estaba de pie, frente a un modesto edificio de apartamentos en la zona este de la ciudad. La pintura se estaba desconchando en algunos sitios, y el barrio no se parecía en nada a las zonas residenciales de lujo donde la mayoría de sus colegas vivían allí, pero era un lugar limpio y bien mantenido. El tipo de lugar donde las familias trabajadoras hacían lo mejor que podían con lo que tenían. Tom estaba de pie junto a él, supervisando a 2 repartidores que maniobraban con cuidado un objeto grande envuelto en mantas protectoras. Un tercer hombre, el profesor Chen del prestigioso conservatorio de música de la ciudad, esperaba pacientemente junto a su coche. ¿Está seguro de esto, señor?, preguntó Tom en voz baja. Es decir, es generoso, pero es un gasto importante. David sonrió. Nunca había estado más seguro de nada. Había pasado los últimos 3 días averiguando todo lo posible sobre la situación de Sophie. Karen tenía 2 trabajos y apenas le alcanzaba para vivir. Sophie asistía a la escuela pública, pero pasaba cada momento libre practicando en ese piano roto. Varios profesores habían notado su talento, pero no podían ofrecerle mucha ayuda más allá de animarla. David subió las escaleras hasta el 3er piso y llamó al apartamento 3C. Oyó movimiento dentro. Entonces Karen abrió la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo. Señor Harrison, ¿qué hace aquí? Hola, Karen. ¿Está Sophie en casa? Sí, acaba de llegar del colegio. ¿Pasa algo? No pasa nada. De hecho, quería pasar un momento. Tengo algo para Sophie. Karen pareció confundida, pero se hizo a un lado. El apartamento era pequeño, tal como lo había descrito. El salón y la cocina eran prácticamente un solo espacio. David pudo ver 2 puertas que probablemente daban a un dormitorio y un baño. Los muebles eran viejos, pero limpios. En una pared colgaban fotos familiares, incluyendo varias de un hombre que debía de ser Michael, el padre de Sophie. Tenía ojos amables y una sonrisa cálida. Y allí, contra la pared del fondo,
estaba el piano. A David se le encogió el corazón al verlo. Estaba peor de lo que había imaginado. La madera estaba rayada y descolorida. Varias teclas estaban visiblemente rotas. Cuando Sophie tocó escalas para demostrarle a su madre lo que había aprendido ese día, David pudo oír que al menos una docena de teclas no producían ningún sonido, mientras que otras estaban muy desafinadas. Sophie se levantó de un salto al ver a David, y su rostro se iluminó. «Señor Harrison, ¿vino a visitarme?» «Sí». «Sophie, ¿recuerdas lo que hiciste por mí el sábado por la noche?» Sophie asintió. «Toqué en tu gala». «Hiciste mucho más que eso. Le diste a la memoria de mi hija el regalo más hermoso que alguien podría dar. La honraste con tu música y me ayudaste en un momento en que realmente necesitaba ayuda». «Me alegro», dijo Sophie, con sencillez. «Me gusta tocar para todos». David se arrodilló a su altura. «Sophie, he estado pensando mucho en lo que dijiste sobre cómo tocas para sentirte cerca de tu padre. Sobre cómo la música es como una medicina. Tu padre tenía razón en eso, y creo que Emily te envió conmigo esa noche por una razón». «¿Qué razón?», preguntó Sophie. «Para recordarme que la mejor manera de honrar a alguien que amamos es ayudar a los demás. Emily siempre quiso ayudar a la gente, especialmente a los niños que no tenían las mismas ventajas que ella. Antes de enfermarse, me hablaba de sus sueños. Quería ser concertista de piano, pero también quería enseñar música a niños que no podían pagar clases». La voz de David se quebró por la emoción. «He estado tan concentrado en recaudar fondos para el hospital, lo cual es importante, pero me di cuenta de que me he estado perdiendo algo. Emily no solo querría que la recordara. Querría que hiciera algo que marcara una verdadera diferencia en la vida de alguien». Karen se acercó, presintiendo que algo importante estaba sucediendo. «Sophie», continuó David, «tienes un don increíble, un talento que no debería estar limitado por un piano roto o la falta de recursos. Así que me gustaría preguntarte algo. ¿Me dejarías ayudarte a seguir con tu música?» Sophie pareció insegura. «¿Ayudarme cómo?» David se levantó y caminó hacia la puerta, abriéndola. Los repartidores estaban en el pasillo con el gran objeto envuelto. «¿Podemos entrar?» Karen jadeó. «Señor Harrison, ¿qué es esto?» «Solo miren». Los repartidores llevaron cuidadosamente el objeto al apartamento. Apenas cabía por la puerta. Lo colocaron contra la pared donde estaba el viejo piano y luego comenzaron a quitar con cuidado las mantas protectoras. Al cesar el envoltorio, se reveló un reluciente piano negro. No tan grande como el piano de cola de la gala, pero un hermoso piano vertical con teclas impecables y un acabado rico y pulido. Era el tipo de instrumento que usaban los estudiantes serios, el tipo que podía durar toda la vida. Sophie se quedó boquiabierta. Karen se llevó la mano al corazón y las lágrimas brotaron al instante de sus ojos. «Este es un piano vertical Yamaha», explicó David. «No es un piano de cola, pero es un instrumento profesional. Todas las teclas funcionan a la perfección. Está afinado correctamente y es tuyo. Sophie, si lo quieres». Sophie se quedó paralizada, mirando el piano como si no pudiera creer que fuera real. Lentamente, se acercó, extendiendo la mano con timidez para tocar las teclas. Cuando sus dedos las tocaron, las retiró rápidamente, como si temiera que pudieran desaparecer. «Está bien», dijo David con suavidad. «Adelante, toca algo». Con voz temblorosa, con las manos en alto, Sophie se sentó al nuevo piano. Pulsó una tecla, luego otra. El sonido era claro y puro, cada nota perfecta. Tocó una escala, y por primera vez, cada nota resonó. Ni una tecla muerta, ni un martillo roto, solo un sonido hermoso y limpio. Entonces empezó a llorar. Karen corrió hacia su hija y la abrazó. «Está bien, cariño. Está bien.
Nunca he tenido un piano de verdad, sollozó Sofie. No sabía que podía sonar así. David tuvo que apartar la mirada, secándose las lágrimas. El profesor Chen, que había estado esperando en el pasillo, entró. Ahora, Sofie, dijo David, hay más. Este es el profesor Chen. Enseña en el Conservatorio de Música de Riverside. Es uno de los mejores profesores de piano del estado. El profesor Chen le sonrió cálidamente a Sofie. Escuché tu actuación en la gala. El señor Harrison me envió una grabación. Para alguien que ha aprendido por su cuenta, tu técnica es notable, pero con el entrenamiento adecuado, podría ser extraordinaria. He hecho arreglos para que tomes clases con el profesor Chen, explicó David. 2 veces por semana, durante el tiempo que quieras. Completamente gratis. Ha aceptado aceptarte. Como alumna. Karen negó con la cabeza, incrédula. Señor Harrison, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Nunca podríamos pagarle. No quiero que me lo paguen, dijo David con firmeza. Esto no es un préstamo. Es un regalo para Sofie. Sí, pero también para Emily. Así mantengo viva su memoria. No solo recordándola, sino haciendo lo que ella hubiera querido que hiciera. Se acercó a Sofie, que seguía sentada al piano, pasando las manos sobre las teclas con asombro. Sofie, tengo una petición más. ¿Estarías dispuesta a tocar en la gala todos los años? No por los invitados, aunque les encantaría oírte, sino por Emily, para mantener viva su música. Sofie lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad? ¿Quieres que vuelva? Cada año, mientras quieras, serás la pianista oficial de la gala en memoria de Emily Harrison, y podré oírte crecer y mejorar. Podré ver florecer tu talento. Eso significaría todo para mí. Sofie se lanzó a los brazos de David, abrazándolo con fuerza. Gracias. Muchísimas gracias. Prometo que practicaré todos los días. Haré que te sientas orgulloso. Haré que Emily se sienta orgullosa. David le devolvió el abrazo. Esta niña, que había aparecido en su vida cuando más necesitaba esperanza. Ya lo has hecho, Sofie. Ya lo has hecho. Durante la siguiente hora, el profesor Chen habló con Sofie sobre teoría y técnica musical. Tocó algunas piezas en el nuevo piano para demostrar sus capacidades. Sofie lo observaba con absoluta concentración, absorbiendo todo como una esponja. David y Karen estaban en la pequeña cocina, hablando en voz baja. No sé cómo agradecértelo, dijo Karen, secándose las lágrimas por lo que debía ser la 10ª vez. Le has dado a mi hija una oportunidad que yo nunca le habría podido dar. Ya le has dado lo más importante, respondió David. Amor, apoyo y ánimo. Le compraste ese piano roto cuando apenas podías pagarlo. Trabajaste en 2 empleos para que tuviera lo que necesitaba. Eres una madre increíble, Karen. Solo estoy aportando algunos recursos a la base que ya has construido. A Michael le habría encantado esto, dijo Karen en voz baja, mirando la foto familiar en la pared. Siempre decía que Sofie tenía algo especial. Creía mucho en ella. Tenía razón al creer en ella, y a Emily también le habría encantado. Habrían sido amigas. Creo que entendían el mismo idioma. Mientras David se preparaba para irse, Sofie tocó una breve pieza en su nuevo piano. La diferencia era asombrosa. Con cada tecla funcionando y afinada correctamente, su talento finalmente podía brillar por completo. La música llenó el pequeño apartamento de belleza y esperanza. Te veré la semana que viene para tu primera clase, le dijo el profesor Chen a Sofie. Ven preparada para trabajar duro. Tienes talento natural, pero vamos a refinarlo, a desarrollarlo, a ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Sofie asintió con entusiasmo. Estaré lista. Lo prometo. David se detuvo en la puerta,
contemplando la escena. Sophie junto a su nuevo piano. Karen, orgullosa a su lado. El profesor Chen, ofreciendo su guía y experiencia. Así era la sanación. No se trataba de olvidar el dolor, sino de transformarlo en algo significativo. Emily, susurró David tan bajo que solo él pudo oírla. Por fin lo entiendo. Honramos a quienes amamos, no aferrándonos a nuestro dolor, sino compartiendo el amor que nos enseñaron. Gracias por mostrarme el camino. Esa noche, David se encontraba en la antigua habitación de Emily, en su casa.